Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro primer día de la semana saludable Compensar Salud. Esperamos que estén muy bien. Coméntenos ahí a través del chat, por favor, de qué empresas se están conectando, cómo están. Muy buenos días. Hace rato no teníamos esta sesión de semana saludable, pero ya regresamos nuevamente recargados con todos los poderes para entregarles a ustedes nuestra mejor, digamos, lo que tenemos de mejor para ustedes en cuanto a bienestar. Bueno, uy, súper, de Red Verde, de Geotec Ingeniería, bienvenidos, de verdad, todos muchísimas gracias. Hoy nos espera una sesión súper cargada de bienestar. El día de hoy nos acompaña Laura Rey. Laura, si quieres, habilita tu cámara para que te puedan ver. Laura, ella es experta en manejo emocional, es coach multidimensional y utiliza la música en el proceso de fortalecimiento emocional. Nuestro tema del día de hoy es la música y las emociones. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto, te escucho muy bien. Perfecto. No, como siempre, súper complacida de estar con ustedes compartiendo este tema que es tan importante y que además está todo el tiempo en nosotros. Es decir, que lo podemos, o es una herramienta que tenemos en nuestras manos que es maravillosa, que a veces no dimensionamos esas herramientas que tenemos en nuestras manos, todo el poder que tienen y cómo obviamente utilizarlas de manera efectiva para nosotros mismos y obviamente en nuestros entornos empresariales, para esos equipos de trabajo maravillosos con los que a diario compartimos pues muchísimo tiempo, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo creo que más de uno de los que estamos acá en nuestro trabajo vamos colocando la musiquita que para relajarnos, para hacer más o menos nuestras labores del día a día, ¿verdad? Entonces, les invitamos a compartir esta sesión con sus compañeros también de la oficina para que puedan conectarse y unirse. Y bueno, ya sin más preámbulos, iniciamos entonces con esta sesión de la Semana Saludable de Compensar. Ahora, pues, Laura, ya el público es tuyo. Ya puedes iniciar. Claro que sí. Bueno, para todos ustedes voy a compartir eh, la presentación para que vayamos teniendo como en línea la temática de la que vamos hablando. Y yo lo primero que quiero que hagamos es revisar si dentro de todo eso que hemos aprendido dentro del día a día y demás, si hemos parado un segundo a considerar si realmente hay vehículos que nos faciliten el tránsito emocional. Es decir, si yo en algún momento me he sentado a decir, venga, ¿con qué me identifico yo cuando tengo una emoción o estoy atravesando, transitando por una emoción? ¿Qué es lo que me facilita transitarla? Me facilita de pronto el dar un abrazo, me facilita hacer una llamada, me facilita, ¿qué es lo primero que yo busco como ser humano en el momento en el que estoy atravesando por una emoción para que sea mucho más fácil ese tránsito? Quiero que todos pensemos, ¿qué es eso primero que yo hago? ¿Qué es lo que primero se me ocurre? Mi cerebro me lanza, ¿cierto? Una idea. ¿Qué es? Llamada a un amigo, me siento y me pongo mis audífonos o me encierro en mi mundo, ¿cierto? No, lo primero que yo hago es ir y tomarme un café y no quiero hablar con nadie. Y puede que les resulten, en ese ejercicio, les resulten varias respuestas. Es decir, no siempre ante una emoción voy a acudir a ese mismo vehículo. Me explico, no siempre ante una emoción que yo tenga voy a hacer la llamada a un amigo o a mi consejero o a mi mamá, o cierto, o voy a hacer el ejercicio de quedarme solo, de ir, tomarme un café, alejarme, respirar, no siempre, ¿vale? Entonces, importante, existen vehículos que nos facilitan el proceso de gestión emocional que no son iguales, aplicables ni funcionan de la misma manera para todos los seres humanos. ¿Mm? Importantísimo, porque a veces en estos ambientes empresariales solemos tener la intención de que todos manejemos el mismo ejercicio, es decir, que todos trabajemos sobre el mismo eje. Si yo hago esto, me gustaría que mis compañeros lo hicieran y si no lo hacen, me parece rarísimo. Pero resulta que parte del ejercicio importante de estar en una organización, de hacer parte de un equipo de trabajo, es entender que todos somos totalmente diferentes. Y eso aplica también para el proceso emocional.
Entonces, hoy vamos a ver algunos aspectos importantes de uno de los vehículos principales que tenemos para el tránsito, la gestión emocional, y que a veces no lo sabemos utilizar de manera correcta. Por ejemplo, cuando estoy triste, ¿cuántos de ustedes cuando están tristes, lo primero que hacen es ir y poner en su celular, en su lista de música y demás, todas las canciones que tienen que ver con esa situación que estoy viviendo? Entonces, tengo una situación de pareja, estoy mal, acabo de romper o acabo de tener una discusión con mi pareja, inmediatamente yo me encierro en mi mundo, me pongo mis audífonos y lo primero que busco es esa lista de música que a mí me recuerda todo lo que fue la vivencia con ella o con él, que me dice o que me habla del tema de engaño, del tema de decepción, del tema de desilusión. ¿Cuántos hacemos eso? O hacemos el ejercicio de realmente, ¿cierto? Cuando vemos a una persona que está atravesando por eso, decirle, venga y escuchamos esta canción que está buenísima y le pega a usted perfecto. Pues resulta que ese ejercicio que hacemos es utilizar una herramienta de gestión emocional sin saberlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces esa herramienta, si no la utilizamos bien, en este caso la música, lo que puede es no ayudarnos a gestionar o a transitar la emoción, sino ayudarnos a quedarnos en la emoción, a quedarnos en la tristeza, a quedarnos en el problema. Y eso es lo que debemos empezar a trabajar de manera consciente. Sencillamente es tener conciencia de eso. La música es un vehículo perfecto, pero tengo que tener conciencia de cuál es la situación que estoy atravesando y por lo tanto, cuál es el ejercicio que quiero hacer con ese vehículo. ¿Listo? Entonces, ese es el primer tema. Y como me puedo dar cuenta por los corazoncitos, porque no veo comentarios ni nada, sino por los corazoncitos, que sí, hay muchas cosas de las que estoy diciendo que lo hacemos normalmente en nuestra práctica, que habitualmente trabajamos o estamos permeados por el escenario musical. Es más, antes, hace unos años, no era tan común ver personas todo el tiempo con sus audífonos. Ahorita casi que es habitual. Casi que podríamos decir que el 80% de la población, mientras hace sus tránsitos en transporte público, en su vehículo, en bicicleta y demás, aunque eso tiene unas connotaciones, y es que tu cerebro no está alerta a los indicadores externos, sino que está ensimismado en el proceso de lo que estás escuchando. Sin embargo, casi todo el mundo anda con sus audífonos y con sus listas de música. Luego, ¿qué tan conscientes somos de para qué lo estamos utilizando? ¿Qué estamos buscando con eso? Entonces, importante, y hoy vamos a tener la posibilidad de revisar este escenario. Lo primero que quiero que entendamos es qué son las emociones. ¿Sí? Se habla muchísimo del tema emocional, la importancia de la gestión de las emociones, la importancia de la inteligencia emocional, bueno, una cantidad de cosas, pero realmente tendemos a confundir las emociones con los sentimientos y de alguna manera el hablar tanto acerca de un tema hace que en algún punto logremos empezar a estigmatizarlas, ¿cierto? Las culturalmente puede que no las hayan estigmatizado en nuestro proceso de formación. Me refiero, si hay alguno o alguna que sea padre o madre acá, de pronto cuando los niños pequeñitos empiezan a llorar o a hacer su pataleta y uno les dice, no llores, no tienes por qué llorar. Eso está mal, los niños no lloran. ¿Por qué estás furioso? No debes estar furioso. Bueno, una cantidad de cosas que lo que hacen es empezar desde temprana edad a cohibir en el cerebro de ese niño en la generación de esa emoción que simplemente son respuestas o reacciones que tienen una incidencia en su corporalidad. Es una respuesta que no está, digamos que está permeada, pero que tú no la puedes pensar, repensar y después se da. No, sencillamente se da. Llegaste a un sitio donde hay muchísima gente y te dijeron, ok, te toca exponer a ti hoy, te escuchamos. Inmediatamente lo que se produce en ti, que puede ser diferentes emociones, pero se puede producir miedo, ansiedad, angustia, alegría porque lo venías esperando hace mucho tiempo, tristeza, ¿cierto? Porque no lo traes preparado hoy, en fin, una cantidad de cosas, pero es inmediata y genera una respuesta fisiológica. Tu cuerpo reacciona hacia eso. Te pone rojo, te tiemblan las manos, te empieza la sudoración excesiva.
Esas son las emociones y tú transitas en la emoción y sales de la emoción. Terminaste de exponerte, fue bien, perfecto, aplausos, transitaste por varias emociones y se fue ese temor. Tú no te quedaste con el temor ahí arraigado y entonces no pudiste salir y después no pudiste, no, porque ya estamos hablando de otro tipo de escenario. ¿Listo? Entonces las emociones adicional son naturales. Sin embargo, aquí hay algo bien importante y es que las emociones también son funcionales. Nos ayudan en nuestro proceso de adaptación a ese escenario, por ejemplo, que les decía. Llegué a la oficina y justo mi jefe, sin habérmelo dicho, me dijo, hoy hay junta, vamos a tener a personas muy importantes acá, necesito que tú expongas ya en 15 minutos el proyecto. Y entonces obviamente te da el tema de generación de emociones, te da miedo, después transitas por algo de angustia, después felicidad porque lo estabas esperando y vas generando ese proceso de adaptación para que finalmente puedas hacerlo, tu cuerpo, tu cerebro se focalice y puedas hacerlo de una mejor forma. Entonces, ahí es cuando hablamos de la función que tienen las emociones en nuestra vida. Si alguno de ustedes se vio la película, las películas de Disney son maravillosas y lo digo en todas mis conferencias y talleres, porque finalmente Disney como tal es una metodología de aprendizaje que está patentada y muchas cosas, pero cada película que tú ves de Disney tiene en el trasfondo un mensaje que es importante, que te quiere dejar. Y Intensamente es una de esas películas que habla sobre el tema de las emociones. Nunca nos habían puesto sobre el ruedo algo tan sencillo como entender la gestión emocional como si fuera un centro de mando y control que a medida que tú vas creciendo va integrando otro tipo de emociones y que depende de la situación en la que estés van integrándose para hacerte funcional. No lo habían presentado así, nos lo habían presentado de una forma un poquitico más compleja. Cuando nos lo presentan así, entonces decimos, wow, sí, y empezamos a entender muchas cosas que han pasado en nuestra vida o que están pasando en la vida de nuestros seres queridos. Entonces, por ejemplo, allí en la primera cinta se habla de la funcionalidad de la tristeza. Si ustedes recuerdan, la tristeza fue estigmatizada durante esos primeros minutos de la cinta, pero posteriormente le encuentran la razón de ser a la tristeza que es adaptación, que es descongestión, que eso es maravilloso. Cuando yo lloro, cuando yo logro exteriorizar fisiológicamente esa emoción, después de que yo lloro, y esto no, ay, no, es que lloré 5 minutos y ya, no, si yo lloro 2 horas, no, depende de cada persona. De pronto tú simplemente necesitas llorar 2 minutos y ya con esos 2 minutos que tú lloraste, descongestionaste tu cuerpo. Y vean lo saludable que puede ser eso. Resulta que si tú no, en ese momento no hubieses logrado descongestionar tu cuerpo en virtud a que tú tienes tensión alta o en virtud a que tú tienes una cantidad de patologías que traes en tu cuerpo, te hubiese podido dar un accidente cerebrovascular. De esas dimensiones, pero como lo hiciste a tiempo, como lloraste, como dejaste que saliera, esa impotencia, esa ira mezclada con tristeza y demás que tenías en ese momento, tu cuerpo se descongestionó y no hubo afectación adicional. Entonces, de este nivel estamos hablando. Y ahí es cuando identificamos las emociones como funcionales. ¿Vale? Importantísimo que lo entendamos así y que empecemos a dimensionar que no hay ninguna emoción que sea mala o que sea menos buena que. No, transitar todas las emociones es maravilloso, debemos hacerlo, debemos aprender a conocernos, qué es lo que me genera mi ira, qué es lo que me genera mi tristeza, qué es lo que me genera mi alegría, sorpresa y empezar a transitarlas y validarlas. Está bien sentirnos tristes en algún momento, está bien sentirnos con ira en algún momento, está bien sentir esa emoción, ¿vale? Aprender a transitarlas es muy importante. Y aquí entonces viene la parte como, obviamente muy sencillita, pero para que entendamos algo de ese ejercicio. Las emociones realmente se dan en algo, en una partecita del cerebro que está ya como al centro, que es nuestro cerebro límbico.
Ahí es donde están las emociones, es todo eso que no es consciente. Usted no es consciente cuando le genera susto algo, le genera terror algo, usted no es consciente que le va a generar terror, salvo cuando definitivamente nos gusta sentir todo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando atravesamos por esa emoción y lo hacemos adrede y sabemos que eso va a pasar. Por ejemplo, las personas que son, les gusta mucho la adrenalina. Entonces saben que ese temor que se presenta o ese miedo en su cuerpo, que adicional está mezclado con sorpresa, adicional está mezclado con una alegría grandísima, bueno, hay una cantidad de cosas, le gusta sentir eso, entonces usted ya sabe que va a ir a montarse a una montaña rusa, ¿cierto? Diferente, no sabe lo que va a pasar, pero sí sabe lo que va a sentir su cuerpo y eso le gusta. Y al final usted se baja y su cuerpo siente como un descanso porque una segregación de hormonas que usted necesitaba en ese momento para descansar. Esa es otra vía, ¿cierto? Siempre y cuando siempre mantengamos atentos el tema del autocuidado. Yo lo hago porque definitivamente eso no me va a hacer daño a mí, no va a hacerle daño a otra persona, sino sencillamente me gusta y lo disfruto, ¿vale? Entonces es importante eso. Luego hay algo más abajito de ese cerebro límbico que se llama el reptiliano y que es el instintivo, el que nos genera supervivencia y está muy conectado porque habitualmente usted siente miedo y lo que se activa es el escenario de la supervivencia. Usted va caminando, salió tarde de la oficina y usted va caminando y sabe que a esa hora no hay mucha gente, usted va con su bolso, usted va con su maletín o lo que sea y usted va caminando y empieza a ver y a sentir y a escuchar, ojos se agudizan los sentidos que empiezan, vienen los pasitos. Una persona detrás. Usted empieza sin necesidad de mirar hacia atrás, a tratar de ver la sombra de la persona para saber si viene muy cerca suyo o si más bien está alejado. Y empieza ese corazón a bombear, respuesta fisiológica. Empieza usted a sentir mucho más calor en sus extremidades, piernas, brazos, ¿cierto? Está el cuerpo, todo su cuerpo, activando ese escenario de supervivencia. Está transitando por una emoción de miedo, ¿cierto? De temor por lo que está pasando, porque no sabe finalmente si vienen, si es una persona que simplemente va transitando o si es una persona que seguramente quiere hacerle daño. Bueno, su cuerpo reacciona y hay una respuesta y obviamente ahí vendría todo el desenlace. No, usted sencillamente se queda quieta o se queda quieto y espera que la persona pase para saber si definitivamente va de tránsito o tiene una intención diferente. O usted camina mucho más rápido, agarra su cartera mucho más fuerte y empieza, ¿cierto?, para perderla de vista. O usted empieza a caminar más despacio y empieza a mirarlo de reojo a ver si en algún momento está cerca y usted ve algún movimiento raro, entonces coge la cartera y lanza. Depende del contexto, de todo su condicionamiento, de cómo ha crecido usted, de una cantidad de cosas, es que se da esa respuesta. Pero ahí están funcionando estos dos cerebritos, el límbico y el reptiliano. Y todo lo que nosotros llamamos la materia gris y demás, ese es el neocórtex y es lo que nos permite generar raciocinio, reflexión, análisis de las cosas. Este desafortunadamente es el que no utilizamos a veces todo el tema del neocortes. No reflexionamos antes de, actuamos. Las emociones obviamente por sí solas es de respuesta inmediata, pero cuando ya tenemos procesamiento mental, raciocinio, reflexión y una cantidad de cosas, entonces ya empezamos a entrar en otras dimensiones diferentes al escenario emocional, ¿vale? Importante ahí. Y miren esta gráfica que me parece muy interesante porque habitualmente en la rueda de las emociones nosotros nos focalizamos en las básicas, ¿cierto? Alegría, ira, desagrado, bueno, las básicas. Pero resulta que este señor Robert Plutchik nos ayuda con esta rueda de emociones a dimensionar diferentes emociones. Mire toda esta baraja de emociones que usted puede sentir y sobre todo cómo estas se pueden ir condensando en otras. Es decir, que no hay emoción pura. Usted puede pasar de un escenario de optimismo,
¿cierto? A un ejercicio o una emoción de serenidad, de alegría y mucho más profundo, éxtasis. Pero también lo puede hacer desde el escenario del amor, ¿cierto? Serenidad, alegría, éxtasis. Ese optimismo también puede pasar por convertirse en interés, anticipación y estar atento, vigilante. Pero ese interés también se lo puede dar no solamente el optimismo, sino también se lo puede dar la alevosía. El enfado o la ira o la furia, ¿cierto? Se pueden trabajar desde un estímulo de alevosía o de desprecio. Entonces, esta ramificación nos ayuda a entender, uno, que las emociones no son puras, no son natas, solamente tengo ira y punto, y eso no. Puedes transitar entre simplemente un enfado, después ya se va convirtiendo en ira y finalmente termina en furia. Si el punto más álgido es este que vemos acá, el punto más álgido de emocionalidad es el que vemos al centro. La pena, el asombro, el terror, la admiración, el éxtasis, la vigilancia, la furia, el odio. Al centro, pero vienen focalizadas desde un escenario externo, van profundizándose. ¿Sí? Que es importante también que lo entendamos. Entonces hay muchas cosas interesantes de diferenciar entre que yo tenga susto por algo, a que yo tenga temor de algo, a que yo tenga miedo de algo, a que yo tenga terror de algo. Estamos haciendo profundización y seguramente si usted siente terror de algo es porque ya hay demasiada, digamos que hay una historicidad y una revisión, hay unas consecuencias que hacen que usted en ese momento sienta terror, es lo inmediato, y que ese terror le genere que a usted se le olvidó todo lo que tenía proyectado. Usted creó el proyecto, lo tiene claro, lo tiene listo, hizo la presentación, lo ha presentado 5 veces, pero en ese momento, a causa de ese terror, porque justo ese día va a estar la persona o el jefe que toma la decisión de si el proyecto sigue o no sigue, y si no sigue, usted tampoco sigue, ¿sí? Condicionantes. Entonces usted entra en terror y el terror hace que se le olvide. Usted ve la presentación y es como si nunca lo hubiera visto. Usted ve lo que usted hizo y es como si nunca lo hubiera visto. Condicionamiento del cerebro. Hay una protección, supervivencia, desafortunadamente, que hace que se presenten diferentes formas de reaccionar del cuerpo. Ahora bien, si usted lo conoce de antemano, si usted sabe que, si usted se conoce, porque aquí hay un tema y es que nosotros habitualmente no nos conocemos, no dedicamos tiempo a estar con nosotros mismos. No lo hacemos. Nos enfocamos en mirar el otro. ¿Qué está haciendo el otro? Este es bueno para esto. Oiga, usted es como bueno, pero yo, ¿para qué soy bueno yo? Como no compartimos tiempo con nosotros mismos cuando se nos presenta este tipo de situaciones y entra la emoción, tenemos dificultades para la gestión. Es esa la razón. No conocemos. ¿Qué puede pasar? Si usted se ha conocido y si usted tiene espacios de compartir y si usted se analiza y demás, usted, por ejemplo, sabe que en los momentos de verdad, es decir, en esos momentos en donde hay una situación que condiciona algo que va a pasar en su vida, usted entra en algo que usted lo denomina como vergüenza o como angustia. Y usted ya sabe de antemano que la angustia a usted le produce sudoración excesiva en sus manos. Cuando usted se conoce previamente, usted ya sabe, por ejemplo, que carga un pañuelito y entonces antes lo hace o lo carga en el bolsillo y usted de vez en cuando mete la manito al bolsillo, limpia el exceso de sudor y evita por lo menos hacer, tomar de la mano a las personas durante ese lapso de tiempo porque sabe que esa va a ser un condicionante. Por ahí ya se van a dar cuenta que usted está en vergüenza o tiene angustia o tiene, bueno. Buscamos mecanismos o herramientas para fortalecer y esto en el escenario empresarial es fundamental.
Si usted se conoce, si usted sabe que el temblor más grande que tiene usted o la manifestación más grande de situaciones o de momentos de verdad es el temblor de sus manos, entonces usted ya sabe que va a tomar siempre un elemento, ¿cierto? Que no puede ser distractor, sino simplemente va a ser para que usted todo el tiempo esté utilizando las manos y que no se vea el temblor de las manos. Si usted tiene esa manifestación, usted sabe que no va a coger la hojita solita porque el papel empieza a evidenciar eso, sino que usted va a tomarlo debajo con una carpetica que es fuerte, que es sólida, que la tiene siempre, y sobre esa carpetica va la hoja, que eso disimula. ¿Vale? Entonces, hay manifestaciones emocionales que son mucho más fáciles de trabajar y otras que son un poquito más complicadas de trabajar, como ese tema de que se me borre el cassette, se me borre lo que tengo que decir, es un poquito más complicado de trabajar, pero ahí hay herramientas o estrategias como el utilizar memofichas, como el que le recuerden o que hagan que el cerebro salga de ese shock y empiece a recordar. Pero es porque usted lo conoce previamente. ¿Vale? O, por ejemplo, el temblor de la voz. Hay personas que cuando están ante una situación de esas, no le sudan las manos, no le tiemblan las manos, no se le olvida, pero le tiembla la voz. Y entonces, obviamente, para el resto del mundo es evidente, es como si usted quisiera llorar, pero realmente, y hay personas que lo dicen, no, no tengo ganas de llorar. Sencillamente, mi voz empieza a ponerse mucho más delgada y empieza a temblar, pero yo, o sea, yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy diciendo. Y obviamente ahí se empieza a hacer un proceso de fortalecimiento de las cuerdas vocales y de todo el aparato fonador para que usted disminuya eso, ¿sí? Es simplemente conocerse. Entonces, les quería dejar en ese primer escenario digamos que esta forma mucho más amplia de analizar las emociones, porque sé que vamos a estar viendo durante esta semana cosas bien interesantes que tienen también que ver con el cuidado emocional desde diferentes aristas. Y yo ahorita les voy a pedir a todos que vamos a empezar a dimensionar cuál es el punto de conexión entre las emociones y la música. ¿Listo? Y para eso les voy a pedir que las personas que están de pronto en escenarios abiertos, miren a ver si tienen, busquen sus audífonos o bueno, porque vamos a poner 3 pistas musicales. Importante que tratemos de disminuir el resto de los sentidos. ¿Qué significa? Voy a dejar el celular a un lado, voy a sentarme de manera correcta, si estoy frente a mi escritorio, voy a cerrar mis ojos, ojo, cerrar mis ojos, no voy a abrir un ojo y voy a mirar qué está haciendo el otro, qué está haciendo el del lado, no, estoy en mi proceso y voy a mirar qué pasa conmigo, ojo, momentos con nosotros mismos. Voy a cerrar mis ojitos y voy a darme la oportunidad, mientras que les voy hablando, están consiguiendo los audífonos y demás. Para poder ubicarlo, cuando yo tengo los audífonos, obviamente hago que en primer plano yo pueda escuchar esto que voy a compartir con ustedes. Por favor, si no se escucha, les pido el favor que me cuenten para mirar a ver si fue algo en la configuración al momento de compartir. Pero esto es audio, ojo, audio. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Los voy a dejar a los 3 de corrido. Son 3 pistas cortas musicales. Usted sencillamente escúchelo y revise qué pasa en su cuerpo y qué pasa en su mente. Si le llega algún recuerdo, si usted siente que el corazón empieza a bombear un poquitico más rápido, ¿qué pasa en su cuerpo en general? ¿Listo? Entonces vamos, las voy a dejar las 3 de corrida, hojas, ojos son 3, hay un momento de silencio para cambio de una a la otra, entonces para que vayamos dimensionando.
Bueno, aquí está viendo en el chat. Ok. Bueno, en el chat también los estoy leyendo. Aquí hay una persona que me dice que no escuchaba nada. Quería confirmar si sí me escucharon, si sí escucharon. Sí, sí se escuchó. Ay, me asusté. Acá Listo. Henry Quiroga había dicho que la primera es música de relax, ambiente republicano, año siglo XVIII. Ok, muy bien. Un La conocedor. segunda. Sí, 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 sí. La segunda. A ver, la segunda. Tranquilidad, suspenso y tristeza. Ok. Nostalgia, tensión y paz, incertidumbre. Sí, La segunda me hizo sentir intranquila, acá dice un adrenalina buceo, pura. adrenalina pura. Vale, perfecto. Si se dan cuenta, vea, estamos escuchando los mismos extractos musicales, pero cada persona diferente. Puede que tenga una misma línea, de pronto la segunda, miedo, suspenso, bueno, ¿vale? Pero ¿por qué pasa esa variación? ¿Por qué si estamos escuchando tres pistas musicales iguales, por qué las personas perciben de manera diferente el escenario emocional? Y aquí es algo importantísimo, por condicionamiento, ¿vale? Por lo que ha significado nuestra vida, por todo lo que tenemos de contexto. Nosotros nacemos, ¿vale? Y nacemos limpiecitos, ¿vale? Tenemos una carga genética, pero nacemos limpiecitos. Y desde el momento cero, tú estás empezando a construir tu contexto. Y ese contexto te va a direccionar, te va a condicionar. Entonces, obviamente, si hay una persona que, por ejemplo, ha hecho buceo en algún momento de su vida o lo practica, pues puede que muchos de esos recuerdos en alguna de esas extractos musicales le genere recuerdo hacia allá. Una persona que jamás ha hecho buceo, pues obviamente no lo va a relacionar con eso. Entonces, esa es la dimensión del escenario musical desde la diferencia, pero sí o sí nos hace transitar, transitar. Algunos de ustedes seguramente empezaron a tener flash o flashazos, que decimos nosotros, es decir, que el cerebro les mandó momentos de su vida, espacios, personas, en la primera, en la segunda o en la tercera, o en las tres, diferentes. El cerebro está trabajando. Algunas seguramente en la segunda, principalmente que tiene choques, sintieron que hubo como si les hubieran pasado una electricidad, un pequeño choquecito eléctrico en la parte posterior de la espalda y en la parte de atrás de la cabeza, ¿cierto? Como si me hormigueara la cabeza. ¿Ah? Eso es el ejercicio de la activación cerebral. Entonces, la primera seguramente está relacionada con el tema de la tranquilidad, de pronto de algo de bienestar, bueno, ¿cierto? La segunda, ¿vale? Entonces ya nos vamos más hacia el lado de el miedo, el suspenso, nos eriza, nos pone la piel de gallina sin que estemos necesariamente en este momento viviendo eso. Hay un traslado emocional, logramos traer la emoción y no la estamos viviendo porque estamos viendo, estamos en una situación de miedo, no me da miedo estar conectado acá, ¿vale? Listo. Y la tercera, de pronto podría, en algunos casos, hablarse de o tristeza o nostalgia, ojo que es diferente. La nostalgia es esos recuerdos que son bonitos, puede que tengan una relación con algo de tristeza, discúlpenme, es decir, que, no sé, me hace acordar de mi papá, que ya no está, me hace acordar pero finalmente se enlazan, se entrelazan y entonces observamos estas tres líneas diferentes. Entonces, en un lapso de un minuto, logramos transitar por tres escenarios emocionales a través del vehículo número uno, que es la música.
así de sencillo, ¿vale? Quería que hiciéramos, obviamente, ay, perdónenme, quería que hiciéramos este ejercicio. Ahí los desperté. Quería que hiciéramos este ejercicio porque es darnos cuenta cómo es de poderoso este vehículo. Por eso es que nosotros todo el tiempo estamos diciendo atentos a qué pasa cuando en su vida se está presentando alguna situación, por ejemplo, de tristeza. Usted está atravesando por un momento de tristeza y de pronto entonces le da por poner esa música que es angustiosa, que le recuerda, y entonces adicional a eso tenemos letras, y entonces las letras socavan mucho más. Ojo con eso, socavan mucho más, porque usted de manera consciente o inconsciente se está, digamos que condicionando o está leyendo y hace que eso, su cerebro diga, ay, eso es lo que me está pasando, eso es lo que en este momento estoy viviendo, eso es lo que en este momento se está presentando en mi vida. Entonces, por eso es que es importante dimensionar ese ejercicio, ¿vale? Entonces, la música activa las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y de la empatía. Por eso sentimos empatía con el proceso musical. Por eso es que definitivamente decimos, oiga, sí, estoy triste y esa me sale, esa letra total me sale. Esa música preciso es la que yo necesito en este momento. Pero resulta que si no la sabemos utilizar, como les decía al comienzo, lo que hace es mantenernos en ese estado emocional. Y cuando yo me mantengo mucho tiempo en un estado emocional, se me cierran las posibilidades de salida. Y no se me cierran porque no existan, se me cierran porque mi mismo cerebro va diciendo, ok, de aquí ya no hay forma. Tengo que buscar una forma que sea contundente. Y entonces ahí empezamos a entrar en otros ambientes no es el motivo de la charla, pero estaríamos hablando de depresiones, estaríamos hablando de ideaciones suicidas, estaríamos hablando de una cantidad de cosas que hacen parte hoy del menú diario en nuestros hogares y en nuestras organizaciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Y aquí les voy a mostrar algo bien interesante que tiene que ver con lo que pasa en el cerebro. Entonces resulta que aquí, como ustedes se están dando cuenta, en el cerebro la música actúa y miren esta diapositiva tan maravillosa. Obviamente tiene muchísimas cosas, pero si ustedes se dan cuenta, el cerebro con la música se activa casi que en su totalidad. Se activan los dos hemisferios. Cuando yo empiezo a recordar la letra, a tararearla, a entender el ritmo y una cantidad de cosas, estoy trabajando mi cerebro izquierdo, mi hemisferio izquierdo. Pero cuando yo conecto y trato de acordarme de situaciones o vienen a mi mente situaciones que se han presentado, lo conecto con la emocionalidad y demás, estoy trabajando mi hemisferio derecho. Entonces se activa en su totalidad el cerebro. Se activa en su totalidad el cerebro. Están Me están contando que hay interferencias en la... Estoy viendo aquí que no logran ver bien la diapositiva. Sí, es que mencionan que hay dos cuadros, no sé si de pronto tienes abierto algún archivo y eso se ve como cuadros negros sobre la diapositiva. No, pero entonces vamos a hacer una cosita acá para que ustedes estén. A ver, vamos a salir nuevamente acá. Miramos, damos descanso aquí al equipo y volvemos a ingresar para que ustedes puedan ver esta diapositiva que es maravillosa. Ya ustedes me dirán si aparece. Ustedes me cuentan si ahí la están viendo bien. Se ve una parte, pero entonces el derecha se sigue viendo como un rectángulo. No sé si tienes algo abierto allí o No, de pronto si tienes el chat desplegado, ya lo minimízalo, cerré. ¿sí? Sí, 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 sí. Ese era Ah, el que tenía. Y lo cerré. ok. Ma- Bueno, ahí se alcanza a visualizar donde se habla de tonalidad, ritmo y una Ese, parte de letras.
Esa es Sí, la que me interesa. Esa tonalidad. partecita o ese, sí, ese cuadrito es el que me interesa que dimensionemos más allá de volvernos expertos en lo que pasa cuando nosotros escuchamos música, qué es lo que pasa en nuestro cerebro. La intención es que dimensionemos desde este escenario todo lo que se activa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa o cuáles son las líneas que se activan cuando yo empiezo a tararear las letras, cuando yo empiezo a cantarlas, cuando yo recuerdo la letra de la canción y entonces resulta que se me activa toda esta zona aquí centro? Acuérdense, cerebro límbico, obviamente hay otras líneas que están al centro y entonces empiezo a generar un ejercicio de conciencia que es importante, de recordación, de memoria, de activación. Por eso también una de las formas, por ejemplo, de aprender otro idioma efectivas es trabajar en música en otro idioma, porque yo aprendo pronunciación, estoy más consciente del proceso, estoy más consciente de la palabra, bueno, una cantidad de cosas. Entonces se activa ahí. Pero adicional, el tono. ¿Cierto? ¿Qué me activa o qué es lo que se trabaja en el tema de la tonalidad? Y entonces ahí vemos el córtex prefrontal, el cerebelo, el lóbulo temporal, que se activan solamente con el llevar el ritmo. Muchas personas son, digamos que llevan el ritmo de manera inconsciente, es decir, que tú ves y ellas van con el piecito o con la cabeza o con la mano, van haciendo. Su cerebro está funcionando. Su cerebro está funcionando de manera efectivísima porque están trabajando bajo el proceso del ritmo. Y actúa obviamente la parte ya del el ritmo como tal, entonces empezamos a hacer activación de el cerebro, el hemisferio, perdónenme, derecho, el hemisferio izquierdo, y empezamos a activar la totalidad de nuestro cerebro. A ese nivel es el que estamos hablando. Nos ayuda obviamente, nos ayuda o estimula la producción de sustancias que son importantísimas para el cerebro, ¿cierto? Que nos ayudan a vasodilatar, importante, por ejemplo, para cuando tenemos en la sangrecita, a veces que nos dicen es que tú haces como con facilidad trombos y demás, entonces lo que nos ayuda también el proceso de ayudar con la música es a que todas las venitas empiecen a hacerse un poquito más gorditas, que haya mayor fluidez en el paso de la sangre, o sea, una cantidad de cosas maravillosas desde el punto de vista de la salud. Nos ayuda a liberar serotonina, nos ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona que se produce o que es responsable del estrés y de la ansiedad, nos ayuda a que eso reduzca y nos ayuda a fortalecer la producción de prolactina, que nos ayuda también a, digamos que, disminuir o a fortalecer el escenario de conexión emocional. ¿Listo? Eso es todo lo que pasa cuando nosotros estamos escuchando música. Por eso es que hablamos que es fundamental. Aquí de fondo, yo creo que por eso era que estaba haciendo el tema del contacto. Aquí de fondo estaba, perdóname, en la anterior. Ok, en la anterior se me quedó ahí pegadita. Estábamos observando, estamos escuchando al fondo, pero solamente se me activó durante unos segundos. Estábamos escuchando una de esas frecuencias que les voy a contar ahorita, que son diferentes a las que normalmente se trabajan en nuestro cerebro y que nos ayudan. Aquí ya la tenemos. Vamos a tratar de escucharla. No vean la diapositiva, solamente vamos a escuchar. Ok, aquí tenemos. Nos salimos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, se te escucha bien. Vale. Aquí me sacó de la presentación. Vamos a volver a ingresar. Listo. Wow, se me salió. Vale. Voy aquí a volver a conectar con la presentación que se nos fue. Volvemos a conectar con la presentación. Pero mientras tanto, entonces la idea es que dimensionemos.
El cerebro habitualmente está trabajando o está fortaleciendo el proceso a través de unos hertz o trabaja a través de unas ondas. Hagan de cuenta como energía, ondas de energía. Y esas tienen unos niveles para cuando estamos dormidos, para cuando estamos en descanso, para cuando estamos activos. Esas ondas son las que naturalmente se van trabajando en nuestro cerebro de manera normal. Cuando hablamos de la música, desde ese escenario de vehículo que nos ayuda a transitar, desde ese escenario inclusive de sanación, desde la parte emocional, hay unas líneas que trabajan el proceso de la sanación desde la parte em, corporal, solamente con ciertos sonidos, ciertas ondas sonoras que aplican y pegan en nuestro cuerpo y hacen que nuestras células tengan un proceso de transformación, activación diferente, eh, es porque se cambian esas líneas donde normalmente o por las cuales normalmente va transitando nuestro cerebro. Entonces, la intención es que empecemos a utilizar. Entonces, ojo, el uso de la música desde el escenario emocional para fortalecer o para ayudarnos a transitar en los episodios emocionales que tenemos. Como que canalizadora, es decir, que me ayuda a transitar mucho más rápido o dependiendo de la situación, para que me ayude a salir de esa emoción. Me explico. Estoy en este momento atravesando por un duelo porque acabo de perder mi trabajo, acabo de perder a un ser querido. Bueno, hay muchas situaciones de duelo que nosotros consideramos como situación de duelo del ser humano. El ser humano tiene que transitar ese duelo, aceptar esa pérdida y para aceptarla lo primero es entender la situación por la que estoy atravesando. Entonces yo voy a utilizar la música como un vehículo de apoyo. Hay personas que tienen bastante dificultad, por ejemplo, para conectarse con la tristeza. No lloran. Es muy difícil verlas llorar porque hay unos condicionantes que vienen, inclusive de género, por cultura, por tiempo, ¿cierto? Por edad que tiene la persona, que hacen que definitivamente no se han relacionado bien con esa emoción. Entonces yo lo que hago es utilizar la música para que definitivamente esa persona pueda transitar su emoción y su duelo. Entonces voy a utilizar música que le ayude a soltar, que definitivamente lo haga o la haga descansar, llorar. Le voy a facilitar ese proceso porque lo necesita, porque tiene una tranca, porque tiene una barrera que se ha autoimpuesto o que le ha impuesto, perdónenme, la sociedad. Entonces yo le ayudo a que transite por ahí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario de acuerdo a la persona. 15 minutos, media hora, una hora, listo. Eso no significa que con eso él va a transitar su duelo, significa que yo le voy a ayudar a que él logre desahogar o a que ella logre desahogar esa emoción que tiene ahí reprimida y que si no se le ayuda a canalizar, seguramente se va a ir por otro lado. Es decir, que seguramente vamos a tener inconvenientes en materia de que la persona obviamente puede presentar otro tipo de sintomatología. Se le va a inflamar el colon, le va a dar gastritis, le va a dar taquicardia, puede sufrir un infarto, puede sufrir una ACV, de ese nivel es del que estaríamos hablando. Entonces ahí es donde yo entro a ayudarle a transitar. Pero en el otro escenario está donde yo le ayudo a salir. Ojo, entonces me doy cuenta que mi compañera tuvo esa situación en su casa, situación con su pareja y demás, y yo le quiero ayudar a que salga porque es que ya la he visto que todo el tiempo está llorando, recordando y demás, y yo ya siento que eso está generando limitación. Es decir, que ya ella no es tan sociable, que ya no es igual, que ella ya no se arregla igual, que ella ya sus palabras o sus pensamientos están más focalizados hacia que ya todo terminó su vida, se fue, no sé qué, y entonces le voy a ayudar a salir de eso. Y entonces lo que empiezo a trabajar es un escenario terapéutico de música. Entonces ya yo llego y de manera obviamente consciente voy a empezar a poner música que le ayuda a
sentirse un poco mejor. Una música que nos ayuda a relajarnos, una música que nos ayuda a estar un poquito mejor. Entonces, le estoy ayudando a salir del ejercicio. Vamos a ver si ya nos da acá. Ok, aquí ya nos va a dar. Perfecto. Listo. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, las ondas cerebrales, las beta, las alfa, las delta, las teta, las gamma, son las normales cerebrales. Y estas que están al lado derecho son las frecuencias que tienen que ver con diferentes ondas o hertz, ¿vale? Que nos ayudan a fortalecer y que hacen que nuestro cerebro se conecte de manera diferente. Normalmente podemos utilizar, si a la persona le gusta la salsa, por ejemplo, entonces para ayudarla a transitar y a salir, entonces yo sé que tal música, tal canción de salsa que no habla nada de pareja, sino habla de la alegría, de la vida, no sé qué, entonces se la voy a poner y le voy a decir, venga, cantémosla, ¿cierto? Y voy a hacer que su cerebro empiece a ayudarle a salir, por lo menos momentáneamente, de esa condición y empiece a ver luz donde antes había solamente oscuridad. Pero también la puedo ayudar desde el escenario terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ayudar a disminuir el miedo y la culpa. Entonces yo busco, ojo con este pedacito es súper chévere porque esto está a la mano de todos nosotros. ¿Dónde lo conseguimos? Por cualquier canal de música, tú buscas música con asiento a 396 Hz y te salen ahí una cantidad de composiciones musicales que te van a ayudar. Entonces yo voy a buscar y voy a buscar una música o una canción que esté a 396 Hz. Listo. Y se la pongo y dejo que esa persona esté durante un rato, ¿vale? Una horita, media horita, conectada con eso, le enseño a hacer ejercicios de respiración y la ayudo porque esas ondas me van a ayudar a que se combata ese miedo y esa culpa que esa persona tiene, ¿vale? Hay otras que nos ayudan a, por ejemplo, ayudar al funcionamiento del cuerpo, al funcionamiento, al equilibrio de la autoestima, cuando estamos un poquito bajitos de autoestima, cuando requerimos de pronto una conexión con esa glándula pineal que es maravillosa y que además se conecta de diferentes maneras, pero sobre todo que nos conecta con ese ser superior o con ese escenario superior. Entonces voy a buscar música a 963 Hz. Entonces, eso es lo que nos ayuda finalmente. Esto desde lo científico con cosas específicas, pero desde lo normal, lo cotidiano y demás, es como yo entiendo que la música me ayuda a transitar y me ayuda a salir. Y dependiendo de lo que yo necesite en ese momento, voy a utilizar para mí esa terapia o la voy a utilizar para otro. Pero teniendo conciencia de que cada que tú de manera inconsciente ante una situación emocional fuerte de una persona, lo llevas a transitar sin efectividad por esa emoción, lo que estás causando es daño. Entonces, ojo, escenarios depresores, obviamente, música que es el vehículo, pero también es vehículo para llevarnos hacia más tristeza, más angustia, más depresión y esos adicionales que le ponemos siempre que tienen que ver con el alcohol, que tienen que ver con el consumo de tabaco, que tienen que ver con conversaciones que no son propositivas, ¿cierto? Nos quedamos como los marranitos en el lodo y nos revolcamos y nos revolcamos. A ese ejercicio es al que nosotros llamamos el escenario más nefasto que tú puedas tener contigo mismo y con el otro. Entonces queríamos dejarles, obviamente, hoy durante esta horita maravillosa, este conocimiento para que ustedes empiecen a practicarlo, los que ya lo están practicando, que lo sigan haciendo con mucha más fuerza, que sigan indagando, que sigan revisando cómo optimizar sus procesos, cómo llevar salud a cada uno de ustedes, a sus escenarios laborales, a sus compañeros de trabajo, con cosas que son absolutamente sencillas, que están a la puerta de sus manos y que obviamente nos ayudan muchísimo a tener unos ambientes mucho más efectivos. Y si no, les pregunto, ¿cómo es un viernes en cada una de sus organizaciones? ¿Cierto? Cuando la persona que es la más activa y la más, entonces le da por poner musiquita de viernes y la gente empieza con esa actitud de que, y todo se da, la energía se da para que tú finalmente sientas que es un día maravilloso. Entonces, ojalá que todos los días finalmente lográramos hacerlos
viernes. Entonces, espero que les haya gustado la información de hoy, que la hayan disfrutado, que hayan puesto obviamente cositas que les han pasado a ustedes o que les están pasando y que puedan utilizarlo para llevar bienestar. Eso es lo que nos interesa, salud y bienestar a la mano de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Laura, por esta sesión tan maravillosa. Está muy interesante. De verdad, vemos y aprendimos cómo la música puede influenciar en nuestras emociones y sobre todo cómo nos puede ayudar también a salir de situaciones difíciles, pero también de pronto a hundirnos tal vez un poco más en malas emociones si no lo sabemos controlar. Nos están preguntando mucho por el tema de la presentación, de las diapositivas o de la grabación. Bueno, efectivamente, esta grabación va a quedar guardada en nuestra página web. Permítanme un momento, ya les voy a indicar cuál va a ser el link. Ahí hay una opción en donde dice Revive Momentos Saludables. En esta opción, ustedes podrán consultar todas las sesiones que hemos hecho hasta el momento, pero esta grabación quedará ya editada y lista a partir de el 1 de abril para que la puedan consultar. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Laura, a ti muchísimas gracias por este tema tan interesante. Y bueno, los veremos nuevamente el día de mañana con una nueva sesión de Semana Saludable. Que estén muy bien, una feliz tarde. Hasta luego.